Organizándonos para triunfar. Vamos a estudiar en la Biblia, la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional, Bíblica por Vidas Transformadas con la Palabra de Dios. Una Biblia hispánica, traducida a un lenguaje hispano. Vamos a estudiar en el Nuevo Testamento, Primera de Corintios. El libro Primera de Corintios compones los títulos que vamos a leer, pero yo le invito a que abra su Biblia, elija la Biblia de su preferencia que mejor le acomode y estudie los capítulos que vamos a mencionar que están en este libro hermoso para que podamos conocer ese llamado de la voluntad de Dios de Pablo para los como evangelizador y de los hermanos que fueron evangelizados, la vida de los cristianos después de que Jesús subiera a los cielos y que dejara como una misión que vayamos por toda parte y prediquemos la palabra a través de los hermanos en las comunidades religiosas agrupadas en diferentes religiones que hoy en día se llaman en diferentes nombres, pero que unida es una sola religión porque es un Dios, es a Jesús a quien queremos seguir, a quien queremos conocer. Y la iglesia fue perseguida. Los cristianos fueron torturados, fueron muchos de ellos mártires que murieron y que hicieron el oficio de predicar la palabra. Para nosotros poder entender el mensaje de la evangelización, de la transformación de un hombre nuevo, pasando por un proceso de purificación a través de la salvación, debemos estudiar los evangelios, el Nuevo Testamento. Y Corintio va a hablarle de las divisiones de la iglesia y le va a hablar de todo lo que se intentó hacer para expulsar de los seres humanos la ignorancia de la verdadera religión, de la verdadera fe y de la diferencia que hay entre religión y fe, iglesia, que muchas personas la confunden y que muchos cristianos básicamente a través de la evangelización han conocido a Jesús. En el primer capítulo de Primera de Corintios habla de la acción de gracia, la división de la iglesia, Cristo, sabiduría y poder de Dios. El capítulo 2 habla de sabiduría procedente del Espíritu. El capítulo 3 habla sobre las divisiones en la iglesia. El capítulo 4 habla sobre apóstoles de Cristo. Capítulo 5, expulsen al hermano inmoral. Capítulo 6, pleito entre los creyentes. La inmoralidad sexual. Capítulo 7, consejos matrimoniales. Capítulo 8 de Primera de Corintios, los sacrificados a los ídolos. Capítulo 9, los derechos de un apóstol. Capítulo 10, advertencia basada en la historia de Israel. La fiesta idólatra y la cena del Señor. La libertad del creyente. Capítulo 11, decoro en el culto. La cena del Señor. Capítulo 12, los 12 espirituales. Los dones espirituales.
un cuerpo con muchos miembros. Capítulo 13, el amor. Capítulo 14, el don de lengua y el de profecía. Capítulo 14 también habla sobre el orden en los cultos. Capítulo 15, la resurrección de Cristo. Capítulo 15 habla de la resurrección de los muertos, el cuerpo resucitado. Capítulo 16, la colecta para el pueblo de Dios, encargos personales, saludos finales. Estos capítulos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 16, habla el libro Primera de Corintios. En la segunda parte de Segunda de Corintios, habla de que Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, y Timoteo, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corintio, y a todos los santos en todas las religiones de Acaya, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo le conceda gracia y paz. Esto quiere decir que vamos a hablar de las cartas que se escribían a las iglesias, a los apóstoles, para mantenerse conectados a través de la escritura, cómo iba funcionando el grupo, la comunidad evangelizada que ellos dejaban en los lugares que visitaban y le daban seguimiento a través de lo escrito. En el capítulo 1 de la segunda de Corintios tenemos el Dios de toda consolación. Pablo cambia de planes. Capítulo 2, perdón para el pecador. Capítulo ministro del nuevo pacto. Capítulo 3, la gloria del nuevo pacto. Capítulo 4, tesoro en vasija de barro. Capítulo 5, nuestra morada celestial. El ministerio de la reconciliación. Capítulo 6, privaciones de Pablo. Capítulo 7, la alegría de Pablo. Capítulo 8, estímulo a la generosidad. Tito enviado a Corinto. Capítulo 9, sembrar con generosidad. Capítulo 10, Pablo define su ministerio. Capítulo 11, Pablo y los falsos apóstoles. Los sufrimientos de Pablo. Capítulo 12, visión y debilidad de Pablo. Preocupación de Pablo por los corintios. Advertencias finales, capítulo 13. Y como pueden ver, del capítulo 1 al 16 es Primera de Corintios, y del 1 al 13 Segunda de Corintios. Todo trata de el manejo entre los apóstoles y las comunidades formadas como iglesia en las diferentes localidades donde ellos pudieron llegar. Por tanto, le invito a que lea cada capítulo de ellos o el que más le llame la atención, pero sería muy interesante para conocer el proceso de formación de las iglesias, donde empieza la disputa y aquellos que se llaman entre comillas cristianos, con egoísmo, con envidia, con recelo, y aquellos santos y dedicados a cumplir con las normas y procedimientos establecidos para mantener una conexión directa en una buena relación con la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. También podemos ver en estos libros donde los apóstoles y los mártires son prácticamente los supervisores de los que ya se van formando y encargados para seguir formando a otros. Y cuando estamos en una comunidad religiosa, nosotros vivimos eso también, porque
Cada miembro de la iglesia forma un equipo y cada equipo forma una parte de Jesucristo, porque la iglesia es Jesús y nosotros somos parte como iglesia de Jesucristo y cada uno tiene un factor importante, predominante que debe cumplir y una tarea. Y en las iglesias hay muchas comunidades al servicio del bienestar, de la evangelización y de la purificación y mantener esa fe viva en los feligreses que asisten a la iglesia y contribuir. Y toda iglesia debe ser una fábrica de formadores. Yo le llamaría una fábrica, yo particularmente, de formadores evangelizadores, porque nosotros necesitamos purificar y aumentar nuestra fe, todos los seres humanos, por muy elevados que estemos en la oración, en la conexión con el Padre, somos humanos, somos pecadores y necesitamos día a día una alimentación. Entonces la iglesia formada por los Corintios nos deja un ejemplo saludable de cómo ayudarnos nosotros a mejorar en las comunidades que estamos formados por la iglesia. El objetivo no es leer los capítulos aquí en este tema, sino el objetivo es invitarlo a que usted lea los capítulos para que pueda disfrutarlo al tiempo apropiado, disciplinarse en la lectura, tomar su tiempo, meditar esa palabra, meditar esos hechos que pasaron, rumiarlo en su mente y llevarlo a su vida personal y preguntarse, como yo me pregunto, como se preguntan aquellos que lo están superando, ¿cómo puedo yo también ser uno de esos miembros mejor en este tiempo? ¿Y qué puedo hacer yo por ayudar a llevar, a mejorar mi comunidad? ¿Y cómo puedo ser obediente al Padre a través del esfuerzo que Jesucristo hizo para salvarme y de esa salvación tan hermosa que recibí del Cristo vivo? ¿Cómo yo puedo agradecerle al Padre por gracia que me mantiene y me sostiene con la fuerza de su Espíritu Santo para que yo pueda cumplir mi plan, mi propósito en esta vida, en este tiempo, en este lugar, con esta comunidad, con esta gente, en medio de las circunstancias y las contradicciones y los problemas altos y bajos que causa el diario vivir, no necesariamente por nosotros y no necesariamente por otros que están a nuestro lado, sino porque son circunstancias. Y aquí se nos capacita en la Biblia es para que podamos ser fuertes, porque nadie dijo que iba a ser fácil. Seguir los caminos del Señor es una tarea donde se necesita paciencia, más que todo amor y lo más importante, obedecer el primer mandamiento que manda Dios Padre Creador. Amarás a tu Dios más que a nadie. Y si tú amas al Padre y tú lo amas, tú puedes hacer un esfuerzo por amor a ese Padre, a cumplir con los mandamientos, a establecer la diferencia, a ser ese ejemplo, a dejarnos ver y ayudarnos a lo que necesitamos, seguir aprendiendo y alimentarnos de la fe, porque la fe es diaria, hermano. Te invito a descubrir qué te dice a ti la palabra de Dios cuando tú la lees.